Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Siempre he sostenido que usted como país, como nación, se conoce mejor cuando estudia y comprende la realidad que están viviendo otras naciones similares a la nuestra y hace los estudios comparados, ve lo que está ocurriendo en el mundo y entonces uno valora mejor algunas de esas cosas positivas que tenemos. República Dominicana fue el primer país en celebrar unas elecciones en medio de una pandemia. Salimos bien, celebramos elecciones, hubo un cambio de gobierno en medio de una situación de emergencia. Nuevas autoridades se hicieron cargo del país. Aunque la pandemia ha dejado sus secuelas negativas, el país se ha mantenido a flote. Hemos logrado ir recuperando terreno perdido y el país avanza sin mayores traumas. Eso habla muy bien de República Dominicana, de la fortaleza de las instituciones que tenemos, aunque siempre nos quejamos. Yo digo que para el país el cambio de gobierno fue algo sumamente positivo. Positivo para la nación como tal, porque teníamos 16 años ininterrumpidos siendo dirigidos por un partido en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, ya se sentía un estado de crispación creciente, porque la oposición representada por el Partido Revolucionario Moderno, que antes había sido PRD, pasó por circunstancias muy difíciles, hubo escisiones, un proceso de debilitamiento que alejó sus posibilidades de retornar al poder. Se presentó una coyuntura que le favoreció enormemente. Un conjunto de factores se combinaron, hicieron posible su triunfo en las elecciones. Hoy están gobernando. El cambio de gobierno de alguna forma fue una especie de aliciente, descongestionó, desinfló, bajó la presión política y eso creó las condiciones para que las nuevas autoridades pudieran enfrentar, hacerle frente al gran reto de manejar la pandemia y al mismo tiempo los problemas económicos, que no es una cosita cualquiera. Y hemos tenido un año de tranquilidad y el gobierno ha podido, en ese contexto, hacer su trabajo. Un año después, las cosas comienzan a calentarse. Obviamente, en un país en donde tenemos oposición política que se maneja, que tiene sus espacios, lo normal es que la competencia política sea una realidad. Y bueno, un año después estamos viendo cómo el ambiente político comienza a activarse. Y desde luego hay una serie de temas que nosotros tenemos pendientes. Y alrededor de esos temas, en el marco de un ambiente que se va haciendo, que se va cargando de laborantismo político, pues esos temas se van a ir convirtiendo en puntos de fricción. Si el gobierno, por ejemplo, la ha tenido relativamente suave en el Congreso, porque la oposición ha aprobado todas sus iniciativas, probablemente
eso comience a cambiar a partir de ahora. El Congreso, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso como para hacer pasar sus iniciativas sin negociación. Y entonces hay una serie de temas gruesos que pues el gobierno tiene pendiente, como es el caso del Código Penal, como es el caso de la reforma tributaria, que es un tema grueso, bastante grueso. Yo digo que siempre he dicho desde hace mucho tiempo, ese será el elemento fundamental a sortear, el reto, el gran desafío del gobierno. Y dependiendo de cómo se maneje eso, el gobierno o tendrá muchas dificultades, si lo maneja mal, puede poner en riesgo incluso la posibilidad de permanencia en el poder más allá del 2024, o puede apuntalarse y, bueno, pues cosechar grandes frutos si el tema lo maneja bien. Porque del tema de cómo se maneje la reforma fiscal va a depender la estabilidad de la economía. Y la estabilidad de la economía es lo que va a decidir la política y es lo que va a decidir la suerte del gobierno. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Ese es un tema importante. Y entonces el gobierno tendrá ese enorme reto de manejar ese tema tan grueso en un momento en el que los ánimos comienzan a caldearse. Porque claro está, cada quien ahora comienza a buscar su espacio. Hay dos fuerzas políticas en la oposición, dos fuerzas políticas importantes, que van a hacer un esfuerzo por colocarse en el mismo centro del debate político, porque son dos organizaciones que están compitiendo para dirigir, para ser la cabeza de la oposición. Y entonces ahí habrá en ese terreno una competencia que no será favorable para el gobierno, porque reitero lo que decía en un programa anterior, cuando usted está en la oposición, el blanco siempre es el gobierno, independientemente de que hayan contradicciones entre dos organizaciones en la oposición. El blanco no puede ser otro partido de oposición, el blanco fundamental tiene que ser el gobierno, porque usted aspira a desplazar. A quien hay que desplazar es al partido de gobierno. Bueno, no está claro el rumbo, la estrategia del gobierno en un escenario como este. En el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader se planteó una posición un tanto ambigua, porque si bien el presidente habló de concertación, de hacer a un lado las diferencias para enfrentar los problemas nacionales, para poder sacar adelante las tareas, los proyectos que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo, al mismo tiempo el presidente dio una respuesta a ataques de la oposición en lo que tiene que ver particularmente con el tema del endeudamiento público, que será un tema a debatir durante a partir de ahora. Ese ya es un tema de debate y lo seguirá siendo, porque además de eso el gobierno probablemente, aunque haga la reforma fiscal, probablemente tendrá que apelar a algunos empréstitos. Pero, ¿cómo respondió el presidente Abinader? Bueno, dijo, nosotros hemos tenido que contraer deuda. Hemos contraído deuda para atender problemas esenciales como la salud. Pero hubo gobiernos anteriores que se endeudaron para otra cosa que era menos prioritaria. Ese fue el argumento que él manejó. Bueno, se vio inmediatamente, las reacciones de la oposición hablan claramente de que la tregua ya se terminó. Porque usted vio, por ejemplo,
el Partido de la Liberación Dominicana dice, vamos a responder punto por punto. En el momento en que, el que estoy grabando este comentario, no se ha producido la respuesta. Pero vimos, por ejemplo, cómo dirigentes de las dos organizaciones principales coincidieron en hacerle ácida crítica al discurso presidencial. Eso dice claramente que la tregua terminó, pero las críticas del presidente abarcan los dos sectores que antes conformaban juntos el PLD. El sector del doctor Leonel Fernández, ahora Fuerza del Pueblo, y el PLD, que tiene como líder a Danilo Medina, porque la respuesta abarca tanto a los gobiernos de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Y entonces, por un lado hay una invitación a la concertación y por el otro una respuesta a ataques que le han venido haciendo al gobierno a propósito de la política de endeudamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momento. He dicho que el cambio de gobierno fue un balón de oxígeno porque probablemente si la oposición política al gobierno de Danilo Medina hubiera perdido las elecciones, no le hubiera dado la tregua que le ha dado el PLD al PRM, por una cuestión lógica, y es que el nivel de crispación y el discurso mismo de la oposición implicaban una continuidad del enfrentamiento político, como ocurrió cuando se celebraron las elecciones del 16. La oposición política siguió sin pausa después de las elecciones. Es más, al otro día de las elecciones habían pronunciamientos críticos muy duros. Al día siguiente, bueno, el PRM nunca reconoció el triunfo del PLD en las elecciones del 16 y siempre mantuvo sin pausa, sin interrupciones, un discurso de ataque permanente. Y eso iba a seguir así en caso de que la oposición perdiera las elecciones. Y por tanto, temas como la pandemia, los asuntos de la salud, la economía, en torno a esos temas, como en otros países, íbamos a tener discusiones muy ácidas. Y eso siempre, vea por ejemplo cómo han incidido las contradicciones políticas en el manejo de la pandemia en otros países. Y ustedes verán a lo que me estoy refiriendo. Lo que tiene que ver con las medidas para asegurar el distanciamiento, el uso de mascarillas, el tema de las libertades que se ha esgrimido de la gente para decidir su comportamiento frente al peligro del coronavirus. Todas esas cosas han sido, y las medidas obviamente para hacerle frente a los efectos económicos, todo eso ha sido motivo de una lucha encarnizada. Nosotros no tuvimos eso porque hubo un cambio de gobierno. A eso era que me estaba refiriendo. Ahora, el gobierno, yo siento que tiene un tema grueso que tratar. Sin embargo, no ha definido todavía. Dicen que el mes que viene comenzaremos la discusión. Pero a lo mejor convendría usted dar pasos inmediatos para el inicio de la discusión del proyecto. Porque aquí el tiempo es importante y es importante que el gobierno logre crear una corriente de opinión a su favor. Porque yo reitero, esto va a ser motivo de discusiones ácidas. Usted lo verá, porque las reformas fiscales siempre son temas complicados, siempre son temas difíciles. Y entonces ahí se mezclan los intereses empresariales, los grupos laborales, todas
la clase media que tiene también los mecanismos para hacerse sentir, desde luego la oposición política. Son temas que generan amplias discusiones y que son susceptibles de alterar la vida nacional en todos sus aspectos. Y esta es una cuestión, yo reitero, que es importante. Ahora, usted tiene que decidir cuándo es el momento preciso. Ya el gobierno sabe que eso es impostergable. Pero fíjense, el presidente Abinader no trató eso en su discurso. Bueno, dicen que en la rendición de cuentas siempre se tratan las cosas positivas. Pero de alguna manera uno siente que ya llegó el momento de ir poniendo los puntos calientes sobre la mesa. O por lo menos iniciar, aún sea de forma discreta, un periodo de acercamiento con sectores distintos. Porque aquí es importante airear la cosa, no sorprender a nadie como ocurrió, por ejemplo, en Colombia. En Colombia ese fue un factor que gravitó muchísimo y no es aconsejable, aunque las discusiones, si usted la comienza con mucha anticipación, pues también corre el riesgo de cocerse indefinidamente en una misma salsa y usted tiene que definir el momento preciso en el que se deben plantear cosas como esta. Ahora, yo creo que hay algo que el gobierno no ha puesto en su presupuesto y que es una posibilidad real. Y es el asunto del manejo de la pandemia y el riesgo de un rebrote. Todas las señales que se mandan, y ese fue el espíritu del discurso presidencial, al menos en lo que tiene que ver con salud, en sentido general fue un discurso muy optimista, como tienen que ser los discursos de rendición de cuentas. Pero el tema del coronavirus, cuando usted lo maneja desde esa perspectiva, usted corre un riesgo, porque usted está vendiendo la idea de que República Dominicana ha sido el manejo excelente, que evidentemente no ha sido mal, ha sido bueno, ha tenido un plan de vacunación agresivo muy positivo. Todo eso que se ha dicho es verdad, el gobierno tiene que cacarear esos huevos, tiene que ponderar sus méritos en lo que tiene que ver con eso es legítimo, pero no ha dejado abierta la posibilidad de una recaída, y eso es real. Entonces, si se produce una recaída, usted va a cargar con las consecuencias de eso, porque no mandó el mensaje correcto a la población, no advirtió, miren, estamos bien, pero hay que mantenerse alerta, porque fíjense lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, en donde se ha vacunado una buena cantidad de gente, lo que está pasando en Israel y en otros países que van a la vanguardia en la vacunación, con el objetivo de que la gente coopere y al mismo tiempo de usted, pues, ponerse, como dicen, a buen resguardo en caso de que se produzca un retroceso, tener el argumento suficiente como para decirle a la población, nosotros estábamos conscientes de eso, era un riesgo calculado y entonces ahora vamos a trabajar para hacerle frente a este nuevo problema. Y las posibilidades de una recaída son muchas, sobre todo si lo que se nos está diciendo es cierto, de que aquí hay una variante que es la dominante, que es la variante, creo que la alfa, que es la brasileña. Si no está la delta aquí, entonces, bueno, pues es la que ha generado los problemas que hoy están viviendo países que han vacunado una gran cantidad de personas. Y entonces eso el gobierno no lo ha puesto en el presupuesto. Y no sería muy cómodo una recaída en un momento en el que estamos discutiendo temas delicados que van a ser importantes y que una de las razones por las cuales el gobierno ha hecho tanto esfuerzo por reactivar la economía, por
volver a la normalidad, es porque hay esos temas también pendientes. Y usted no puede hablarle a la gente de nuevos impuestos cuando está la limitante de una pandemia. Entonces, esas son cosas que entiendo yo, el gobierno debió ponerlas siempre en su presupuesto, en su agenda, en su discurso para evitar sorpresas mayores. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momentito. Hay algo que a mí me preocupa enormemente y es el tema de Haití. Nosotros tenemos ahí al lado nuestro Afganistán y hay por ahí unos yihadistas que son delincuentes que tienen pandillas bien organizadas, bien armadas. Esos son los yihadistas del Caribe, los yihadistas de la isla Hispaniola. En un país en donde no hay gobierno, literalmente no hay gobierno, y en donde las posibilidades de garantizar la seguridad en un momento en el que hay una gran catástrofe que se suma a otras de las cuales el país todavía no se había recuperado, eso es sumamente grave. La propia comunidad internacional, y eso es algo que pone de manifiesto la naturaleza del problema que tenemos ahí al lado, ha tenido que buscar fórmulas, vías de acercamiento a esos grupos para concertar en medio de la situación de emergencia, porque esos grupos controlan buena parte del territorio del país y la carretera que va desde Puerto Príncipe a la zona sur, por tramos, la manejan grupos de delincuentes que tienen rivalidades entre sí. Un tramo lo controla un grupo, otro tramo lo controla otro, y entonces ha habido que sentarse a negociar con esa gente para que permitan que la ayuda fluya hacia las zonas devastadas. Y entonces los delincuentes han mostrado eso como una gran concesión que han hecho, una tregua para facilitar la ayuda. Ellos son los jefes de la nación. Los jefes de la nación. Entonces, el cuadro actualmente de Haití es sumamente dramático porque ese es un país que viene, cuyas actividades económicas, un país en donde el 66% de la población vive en la pobreza y el 24% en pobreza extrema, en donde hay 4 millones en situación de inestabilidad, de precariedad para recibir los alimentos diarios, que padece hambruna según la Organización Mundial de Alimentos, más de 4 millones de personas. En un país en donde las pandillas controlan el territorio y que además de eso también está siendo azotado por la pandemia del coronavirus, que no ha tenido tampoco vacunas, se produce en ese contexto esta gran desgracia que ha dejado sin hogar a casi 100,000 hogares. Casi 100,000 hogares. Otra desgracia más. Y la gran pregunta que hay que formularse es, ¿cuándo se producirá la otra desgracia?
¿Cómo todo esto va a repercutir? ¿Cuándo se va a producir el desenlace de todo esto? ¿O cuándo esto va a explotar? Porque lógicamente hay en todo esto un periodo en el que se van acumulando tensiones y acumulando y acumulando. Pero tiene que haber un momento de descompresión. Y generalmente, cuando no hay tubo de escape, lo que se producen son explosiones. Y uno se pregunta cuándo se producirá, cuándo llegará ese momento. Y percibimos que eso no está muy lejos. Y lo peor de todo es que si bien la ayuda está fluyendo de una manera desorganizada, porque todos los reportajes apuntan a que está llegando ayuda, pero no para satisfacer en su conjunto las necesidades de esa población que necesita de todo, sobre todo de alimentos. Entonces, esta es una desgracia, una emergencia más que se suma al drama de esa nación de 11 millones de habitantes en un terruño de 27.000 kilómetros cuadrados, en donde buena parte es territorio árido, en donde las fuentes de agua potable están contaminadas. Uno de las grandes preocupaciones que hay ahora mismo es el acceso al agua potable para la población, incluyendo esa parte de la población que está en una situación de emergencia por el asunto de este último terremoto. Porque la ausencia de agua empuja al consumo de aguas contaminadas. Y eso es una fuente de enfermedades. Y entonces el riesgo de epidemias de todo tipo es muy alto. Y todo eso tiene que ser de gran preocupación para la República Dominicana. El tamaño de la desgracia es grande, es descomunal. Y lo más preocupante es que uno no advierte en la comunidad internacional la voluntad como para atacar de raíz los problemas de ese pobre pueblo. He dicho, están fluyendo las ayudas, es verdad, como fluyeron en el 2010 cuando se produjo el terremoto. Ahora no con con el mismo volumen, pero fluye. Sin embargo, hay asuntos ahí que todos esos problemas necesitan de un abordaje integral con el objetivo de conseguir que haya estabilidad y que haya sostenibilidad de que se pueda conseguir un periodo en donde las cosas comiencen a mejorar y Haití comience a avanzar. Pero eso realmente no se ve. Lo que uno advierte es una estrategia como para sortear emergencias, evitando tocar los problemas fundamentales, incluyendo los temas políticos, porque si bien es cierto que la celebración de elecciones es un tema fundamental para usted lograr un entendimiento de toda la clase política, no menos cierto es que eso no te asegura realmente, no te asegura estabilidad, y además no están creadas las condiciones para que eso se pueda hacer y al mismo tiempo resolver, dejar tranquilos a los actores políticos. Porque recuerden, en el caso, por ejemplo, de Moïse, se celebraron elecciones
y a los 2 días ya habían grupos políticos que estaban declarando ilegítimo el gobierno. Entonces usted tiene que celebrar unas elecciones lo suficientemente transparentes como para que se pueda resolver ese problema, y no hay las condiciones para eso. Esa es la realidad, pero hay también otros problemas que son fundamentales, como el caso de la seguridad, el caso de la pandilla. ¿Quién va a desarmar esos grupos? ¿Quién los va a desarmar para que las cosas puedan fluir? Para que la gente no tenga temor de salir de su casa para trabajar y ganarse el pan de cada día. Son asuntos fundamentales y yo no veo en la agenda de la comunidad internacional, que es la única que puede ayudar a resolver ese problema. Yo eso no lo veo en la agenda. Hasta ahora mismo lo que nos hablan es de celebrar elecciones. Entonces, para la República Dominicana este es un tema fundamental, porque mientras el hacha va y viene, hay países que no tienen prisa. Para nosotros es una cuestión de urgencia, porque nosotros estamos en el radio de influencia, en la zona crítica, en la zona crítica. Vamos a hacer una pequeña pausa para terminar con este tema, las ideas que han generado el comentario. Venimos en un momento. Cuando se produjo la reunión del Consejo de Seguridad para abordar el problema de Haití, a la República Dominicana se le dejó fuera. Nosotros solicitamos formalmente que se nos permitiera ejercer el derecho, como contempla el reglamento del Consejo, a expresar allí nuestra opinión, aunque sin derecho a voto, pero no se nos concedió eso, a pesar de que nosotros somos en todo esto parte afectada, y de que la voz de República Dominicana pudo haber sido importante para el Consejo de Seguridad, porque nosotros como país vecino conocemos bien cuál es la realidad. República Dominicana tiene unos intereses que deben ser escuchados cuando se discute ese tema que le afecta directamente, pero a nosotros se nos excluyó, y eso da la sensación de que se nos está tratando como si fuéramos parte del conflicto, sin posibilidad de nosotros hacer aportes a la solución. Y eso genera muchísima sospecha de si en un momento determinado se pudieran decidir cosas al margen de los intereses de República Dominicana, contando con República Dominicana sin la anuencia nuestra, porque cualquier decisión que se tome con respecto a esa nación, de alguna manera se requiere de la participación de República Dominicana como país fronterizo. Esa es una realidad. Cuando usted ve que a nosotros se nos desconoce ese derecho, para mí eso es muy, pero muy preocupante. Entonces, yo creo que nosotros, frente a esa situación, la gravedad del problema que hay ahí, la posibilidad de que haya un estallido de un problema que ha ido cogiendo presión y presión, eso tiene que motivar a serias reflexiones por parte de República Dominicana. Nosotros necesitamos definir frente a eso una política. El gobierno de Luis Abinader hizo un intento que yo creo que es loable, porque trató de elaborar de común acuerdo con las autoridades del país vecino una agenda. Y eso, pues lógicamente uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual no puede haber una agenda común para fomentar
la buena vecindad, para estimular los intercambios y también una agenda común de cara al mundo. ¿Por qué no podemos tener entre las dos naciones? ¿Qué es lo que impide eso? Lo único que impide eso son las incomprensiones en el plano interno, sobre todo a nivel del país vecino, porque allí es un gran atractivo tener como blanco de ataque a República Dominicana, dado el sentimiento antidominicano que se ha ido generando allí, que se ha ido cultivando con el paso del tiempo. Y entonces, esto hace de difícil manejo que nosotros podamos definir metas comunes. Hicimos ese esfuerzo y en un tiempo muy breve, esos esfuerzos fracasaron. Habíamos convenido en que República Dominicana iba a ayudar a identificar proyectos en distintas áreas para beneficio del vecino, incluyendo el área de la salud, de la energía, en áreas diversas. Nosotros íbamos a poner nuestra experiencia identificando proyectos, formulando propuestas a la comunidad internacional, las íbamos a promover, íbamos a hacer un puente y entonces se reactivaría la Comisión Mixta Bilateral como una herramienta para fomentar las discusiones, para facilitar todo esto. Se convino en impulsar todas estas ideas y sin embargo eso no prosperó. Y todo eso fracasó y estamos en un punto muerto. Eso que se intentó definitivamente no pudo ser. República Dominicana, lo hemos dicho muchísimas veces, tiene que tener un mecanismo para que se escuche su voz. Sobre todo porque en el Consejo de Seguridad nos niegan esa oportunidad. Aún en medio de la pandemia y aún, no obstante la actitud de República Dominicana, a nosotros nunca han dejado de atacarnos. Yo leí en días pasados un reportaje de la Deutsche Welle de Alemania en el que se recogía la opinión de una dominicana que trabaja con una organización no gubernamental en Nueva York. Y esa joven dijo tantas cosas de República Dominicana y expuesta sus ideas de una manera que parecían con cierta coherencia, que evidentemente son cosas que mueven a preocupación. Porque imagínense usted un alemán o un ciudadano de cualquier país europeo, estamos hablando de una agencia muy influyente, informativa, la Deutsche Welle. Imagínense usted un alemán que lea una noticia, una opinión como esa, de que República Dominicana ha establecido artificialmente una frontera que divide familias. Eso llegó a decir esa muchacha, que divide familias, que esa es una frontera que nos las inventamos nosotros, que no tiene absolutamente nada que ver con las diferencias entre los pueblos, que este es un mismo pueblo, pero que los xenófobos que están al frente del país, pues quieren ahora hacer un muro, hacer una verja, construir una verja, para incluso dividir familias. Cuando usted lee eso sin conocer la verdadera realidad, entonces eso puede generar mucha confusión. Y siempre que se habla de República Dominicana y Haití, lo primero que se le echa mano es al tema del corte de Trujillo. Y eso se presenta como lo que somos los dominicanos. Lo que hizo Trujillo, eso es lo que representa el sentir, la forma de ser, el trato que nosotros le damos a los haitianos. Pero eso fue Trujillo que lo hizo, que era un dictador y mató más gente, más dominicanos que haitianos. Y a nosotros
atribuyen la culpa de eso que hizo el dictador. Entonces yo digo que frente a todo eso usted tiene que tener la forma, no esperar una emergencia, para usted generar comprensión con respecto al problema. Yo digo, el asesinato de Moïse de alguna manera ha servido para que la comunidad internacional entienda el problema que hay planteado ahí, para que se entienda cuál es el problema y las dificultades que hay políticas, sociales, de todo tipo en esa nación, que son las que impiden la estabilidad, la paz, y que han contribuido a exacerbar los problemas sociales, los problemas de miseria, y además de eso a estimular los flujos migratorios. Pero nosotros tenemos que tener también los mecanismos para llevar la voz dominicana y exigir a la comunidad internacional que juegue su rol en todo esto, que juegue su rol, que asuma responsabilidades. Porque eso de usted estar sobrellevando ahí, poniendo cositas pegadas con saliva, eso lo único que hace es que los problemas se vayan acumulando. Y cuando todo eso estalle, pues una de las principales víctimas será República Dominicana. Y nosotros tenemos que trabajar en esa dirección. Y buscar mecanismos, buscar la forma de incluso a nivel del propio Haití, identificar sectores con el que tú te puedas sentar a conversar. Hay una experiencia importante en el manejo de estos asuntos, en la gestión como embajador de República Dominicana en Madrid, de César Medina, que a propósito del tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, hizo contactos con académicos, con instituciones de altos estudios en Madrid, y como consecuencia de eso, nosotros encontramos la comprensión de muchos académicos de esos centros, y eso fue de vital ayuda. Y ahí está un trabajo, un libro que publicó el Tribunal Constitucional con una serie de planteamientos que hicieron destacados juristas españoles con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso fue un aporte significativo. Ahora nosotros como embajador nombramos una persona que no va a trabajar en esa dirección, porque él tiene un criterio totalmente diferente. Y ahí entonces tenemos nosotros una limitante. Más el hecho mismo de que Cancillería de alguna manera tiene mucha incidencia de esos grupos que sentaron a República Dominicana en el banquillo de los acusados. Ahora yo creo que todo esto, la emergencia que está planteada ahí al lado, requiere de acciones de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno, con miras a lograr un abordaje integral del problema que está aconteciendo allí y ver cómo se puede de alguna manera abordar los problemas en sus raíces para cambiar el curso de los acontecimientos de esa pobre nación que ha ido acumulando desgracia tras desgracia. Vamos a hacer la última pausa, volvemos en un momentito. Recordaba en días pasados una película de esas que vi en mis años mozos, cuando vivía en San Pedro de Macorís. Nunca me olvido el Teatro Aurora, Teatro Restauración. Eran dos grandes cines que habían en San Pedro en ese entonces, y eran muy populares las películas
del viejo oeste. Y una de esas películas se titulaba Alegría de Sepultureros. Viene Sartana. Sartana era un matón que lideraba una bandilla que mantenía en zozobra a un pueblo del lejano oeste estadounidense y que confrontaba con las autoridades de ese pueblo. Y había una situación ahí de enfrentamiento tal que el grupo, a nivel del grupo, se generó mucha expectativa porque se había anunciado la llegada de Sartana, que era un pistolero sumamente diestro. Todo esto por el asunto de la entrada en Kabul de los talibanes, algo que simbolizó el triunfo de ese grupo en la guerra de Afganistán, que perdió el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Estados Unidos. 20 años después se produce su retirada con ese resultado dramático. Y bueno, los yihadistas en el mundo, donde quiera que hay grupos radicales, se está celebrando ese triunfo de los talibanes en Afganistán. Se puede decir, alegría de los yihadistas, llegaron los talibanes a Afganistán. Y desde luego muchos se preguntan cómo evolucionarán las cosas, si habrá una recomposición de esos movimientos radicales, sobre todo en el área de Oriente Medio, en un momento en el que Estados Unidos está de retirada, no solo de Afganistán, sino también de esa zona. La retirada en Oriente Medio, en Irak particularmente, se inició hace ya bastante tiempo. Entonces, pues, ¿cómo es que van realmente a evolucionar las cosas allí? Lo de Afganistán era la pata de una mesa y conectaba con la aventura de Irak, porque era parte de un mismo proyecto. Estados Unidos quería retirarse hace tiempo, pero no lo había logrado. Ahora, ¿cómo se ha planificado todo esto? En el caso de Afganistán, los norteamericanos entendían que el ejército afgano iba a combatir a los talibanes al menos durante un mes o 2 meses. Ese era su cálculo, ellos mismos lo confiesan. Ellos mismos lo confiesan. Luego ellos sabían perfectamente cuál era la consecuencia de su retirada, qué era lo que iba a ocurrir. Y lo sabían por razones elementales, y es que el apoyo aéreo era una cuestión importante, siempre fue una cuestión importante para contener a los talibanes. Y bueno, el ejército de Afganistán se iba a ver privado de ese apoyo, a pesar de que tenía armamento suficiente y modernos como para hacerle frente a ese desafío. Pero había también un problema, como yo he dicho en otros programas, de moral, de estado de ánimo, que de alguna manera iba a incidir y ayudar a provocar lo que efectivamente pasó. Eso era lo que Estados Unidos calculaba. Nos da tiempo a nosotros para retirarnos, para recogernos, y entonces cuando eso estalle, ya nosotros estaremos lejos y no tendremos esos compromisos que se han presentado ahora, de toda esa gente que de alguna manera apoyó ese proyecto militar estadounidense y que ahora están reclamando la protección del lugar, que se sea consecuente con ello. Pero bueno, eso es lo que así fue como salieron las cosas. En el caso de Oriente Medio, pues lo que se ha procurado es, y en eso se viene trabajando desde hace un tiempo, como la intervención militar allí
alteró la correlación de fuerza a favor de Irán. Irán entonces tenía influencia en Líbano, en donde ellos siempre han decidido y tienen ahí al grupo Hezbollah, tienen influencia en Siria, en donde participaron de manera importante en el combate de los grupos del Estado Islámico a favor de Bashar al-Assad, tienen allí su presencia y tienen ahí su influencia. Tienen influencia también en Yemen, y entonces eso pues genera preocupaciones a nivel de países como Arabia Saudita y como Israel. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Dice, bueno, para un poco equilibrar la cosa, déjame promover un acercamiento de Israel con ciertos países árabes. Se logró que Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos restablecieran relaciones. Israel tiene de un tiempo a esta parte buenas relaciones con Egipto, que se quebraron cuando perdió el poder Hosni Mubarak, pero se restableció con el actual dictador al-Sisi, que Estados Unidos ha reconocido y que le está dando respaldo militar. Pues eso produce también con un acercamiento un poco tras bastidores con Arabia Saudita, que es líder de esos países en esa zona. No es verdad que Emiratos Árabes Unidos iba a hacer un acuerdo con Israel sin la anuencia de Arabia Saudita. Alguna gente, algunos periodistas que tienen información y que trabajan en la zona, dicen que hay una conversación en marcha. Bueno, pues una colaboración, todo eso se supone ayudaría a cambiar un poco la cosa o a generar algún tipo de equilibrio. Biden, esa política la diseñó Donald Trump y Joe Biden le ha dado continuidad. Fíjense que reconoce al gobierno de Marruecos, no reconoce ahora el Frente Polisario, le ha dado continuidad a lo que hizo Trump, violando una resolución de Naciones Unidas que no reconocía el dominio de Marruecos sobre esos territorios que reclama el Frente Polisario, y eso a cambio del restablecimiento de las relaciones con Israel. Pues Joe Biden le ha dado a esa política que diseñó Donald Trump, le ha dado continuidad, con la excepción del asunto del acuerdo nuclear, que Biden ha entendido, como lo entendió Barack Obama, que era mejor un entendimiento con Irán en lo que tiene que ver con el desarrollo de armas nucleares, logrando controlar ese programa a través de la Agencia de la Energía Atómica. Pues Israel y el gobierno de Trump entendían que lo mejor era mantener a raya a Irán, bloqueando sus exportaciones, manteniendo las acciones, con los fondos bloqueados en Estados Unidos, para evitar que se desarrollara y que siguiera concentrando fuerza y erigiéndose en un peligro mayor. Esa era la visión del trumpismo y también del gobierno de Israel. Biden ha optado por un camino distinto. Habrá que ver si se produce un restablecimiento de lo que se había pactado durante el gobierno de Barack Obama, con la anuencia también de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, que tuvieron una participación activa en todo esto. Y entonces, bueno, eso le permitiría a Estados Unidos concentrarse en sus asuntos, en ir acumulando fuerza, modernizando su economía,
creando las condiciones para que la economía estadounidense pueda estar en mejores condiciones para dar la pelea con China, porque resulta que Estados Unidos en todo esto no ha ganado nada, ha invertido un montón de dinero, por pila. Lo único que ha logrado es destruir países enteros, montones de refugiados, un montón de muertos. Ahora le toca probablemente asimilar una parte de todos esos refugiados que salen de Afganistán. Eso es lo que ha cosechado Estados Unidos. Y lo peor, que invirtió, descuidó por 20 años la modernización de la infraestructura estadounidense, el desarrollo de tecnología, y mientras Estados Unidos descuidaba eso, China desarrollaba trenes de alta velocidad, la tecnología 5G que dejó atrás a Estados Unidos, y además de eso se adueñaba del comercio a nivel mundial. Ese es el fenómeno que está planteado ahora, y por eso Estados Unidos quiere un poco de tranquilidad para centrarse en esas cosas que entiende que son fundamentales. Llegamos al final de A Quemarropa. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.